Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los campos de la sierra, la costa y la Amazonía de Ecuador y también en la capital, en Esmeraldas. Y hoy les voy a hablar sobre este problema de los incendios que está viviendo Quito, las catástrofes naturales como son la sequía y las inundaciones que vivimos antes y la catástrofe humanitaria que estamos viviendo en la denominada guerra al narcotráfico o conflicto interno armado. Señalemos de antemano que el país, Ecuador, es un país que no ha logrado consolidarse como unidad, sino que es histórica y culturalmente un país regionalista, donde en la costa se vive de una manera, en la sierra se vive de otra manera y en la Amazonía se vive y se concibe el mundo de otra manera. Este problema del regionalismo en Ecuador no es nuevo. Señalemos entonces que ya en el gobierno de Gabriel García Moreno, este problema llegó a tener un carácter relevante. Por ejemplo, se habla pues de la revolución marxista, que fue un positivo intento de nacionalizar el manejo del Estado, y en su segunda etapa intentó reformar la estructura socioeconómica postcolonial. Pero sus reformas indignaron al sistema terrateniente, que buscó mantener el statu quo por medio de una brutal guerra civil que casi lleva a la extinción del Ecuador. Esta terrible etapa que vivió el país entre 1859 y 1860 demostró cuán débil era el Estado republicano y cuán vigorosa eran las estructuras seculares y regionales. Desde luego, pueden existir equívocos en la simple apreciación de la disputa que se daba entre una costa tempranamente capitalista y una sierra tardíamente feudal. Más preciso sería hablar de una sierra tardíamente feudal, pero fundamentalmente de una costa agroexportadora y proclive al librecambismo, y una sierra agromanufacturera abanderada del proteccionismo. Aunque en ambas existía una producción agropecuaria basada en relaciones de producción precapitalistas, el hecho cierto fue que en el país existieron dos grandes regiones, con clima, economía y cultura diferentes, cuya gente tuvo diversas culturas, es decir, diferentes modos de vivir, de actuar y de concebir el mundo. De ahí que, como mecanismo de equilibrio, las élites regionales mantuvieron a Quito como capital política y administrativa del país, a Guayaquil como puerto único y capital económica del país, y a Cuenca, la Cuenca Serrana, económicamente dependiente del puerto como poder regional dirimente. Este convenio tácito buscó evitar que las tendencias más extremas de cada región abogaran por la sección y la anexión a un país vecino, pero no pudo evitar el estallido frecuente de conflictos políticos que muchas veces se resolvieron por las armas. Entonces ya comenzamos a ver que hoy, que estamos viviendo la pospandemia, estamos viviendo la guerra al narcotráfico, que es una guerra civil interna, y estamos viviendo la sequía y primero las inundaciones y ahora la terrible sequía, que más allá de ser
la más intensa en tantos años, el presidente dice que en 61 años, el problema es que la afectación es diferente. Las inundaciones no eran lo mismo antes del siglo XX, del siglo XXI, que durante el siglo XXI. En el siglo XXI, la expansión y la ocupación geográfica de la costa fue mucho más grande. Hubo una mayor expansión, tanto en las urbes como en los campos. Y esto significaba que con las inundaciones, las lluvias frecuentes, más gente, millones de personas, pueblos, ciudades, se veían afectados. Era una afectación diferente a la que existía antes del siglo XX. En cambio, en la sierra, donde también hay una nueva ocupación del espacio físico, hay una mayor expansión urbana, pero mucho más ordenada que en la costa, esta expansión urbana era extremadamente sensible al problema del agua, porque la gente de la sierra se abastece del agua de la lluvia y del agua de las montañas, de los nevados, de las cascadas, de los ríos nacientes del Ande. En cambio, en la costa, la gente se abastece, claro que sí, del agua, pero son ríos de manso tránsito, de gran caudal, y existe una mucho mayor posibilidad de encontrar agua mediante pozos. En la Amazonía la situación también cambió. Hay una mayor invasión de empresas agroproductoras como la palma africana en las zonas especialmente norte de la Amazonía ecuatoriana, de invasión de empresas explotadoras de petróleo, fundamentalmente en la zona de las provincias más próximas al Perú, y finalmente una gran explotación minera que se está dando en este momento, que es fundamentalmente en las zonas de las riberas de los ríos y zonas montañosas amazónicas. Esto nos lleva a ver que ya el problema ha sido tan serio que el Ecuador ha estado a punto de desaparecer, como está a punto de desaparecer en este momento. Y se han presentado dos posibilidades. La primera posibilidad es que el Ecuador se convierta en un Estado federal, algo que ya se propuso, que ya se pensó, y estamos hablando de 1850. Y esto parecía y parece ser la verdadera solución al problema. Crear un Estado federal como Suiza, que tiene la Federación Suiza, donde a pesar de ser un pequeño Estado, como en ese país hay regiones que hablan italiano, otras regiones que hablan francés, otras regiones que hablan alemán, entonces se creó una federación. Y esta federación suiza se ha consolidado como uno de los estados más exitosos del mundo. En Ecuador, la idea de una federación no fue nueva, pero ya desde antes, estamos hablando desde los años 50, de 1850 estamos hablando, se pensó también en la desaparición del Ecuador. Y los ecuatorianos pensamos que era mejor pertenecer a Colombia, en ese momento la Gran Colombia, a Colombia, pertenecer al Perú o pedir protectorado a Francia. A ese punto llegamos. Así, por ejemplo, ya se habló de federalismo y gobiernos regionales.
En mayo de 1959, los conservadores de Quito insurreccionaron a la guarnición de la capital y proclamaron un gobierno provisorio con García Moreno como miembro y a su vez el presidente Jerónimo Carrión como gobierno propio y al mismo tiempo en Cuenca. Y esto reclamó una asociación constitucional a Robles. O sea, en ese momento se crearon ya dos gobiernos, uno en Quito con García Moreno a la cabeza y otro se creó en Cuenca con Jerónimo Carrión. Al calor de la crisis se habló nuevamente de federalismo, solo que ahora sus abanderados ya no eran los liberales del puerto, es decir, los liberales del puerto habían comenzado con Vicente Rocafuerte, sino los terratenientes lojanos también, que deseosos de liberarse del denominado centralismo de Quito y de la tutela de Cuenca, se organizaron en un gobierno federal de Loja con Manuel Carrión Pinzano como presidente. En ese momento Loja no era del tamaño que es ahora. Loja comprendía también Motilones, Moyobamba, la parte norte del Perú. Pero en Perú hay una economía que renace. El auge exportador del guano revivió el militarismo peruano que ya venía desde el tiempo de los incas, y el mariscal Castilla creó una poderosa Guardia Nacional. Equipó con modernos barcos de vapor, el Rímac y el Amazonas, a la Armada de Guerra y aumentó los cuadros de oficiales y tropas. Con esta fuerza, Perú renovó su política expansionista, efectuó una activa colonización de las riberas confluentes del Amazonas, es decir, nos invadió a nosotros, sin respetar los derechos ecuatorianos. Apoyó la expedición militar de Flores contra Ecuador. Imagínense que Flores se fue a aliar con el rey de España para invadir Ecuador y al mismo tiempo Perú y restaurar territorios coloniales españoles en América del Sur. El presidente ecuatoriano, que es de origen venezolano, luego de haber sido presidente de Ecuador, decide hacer eso. Y al mismo tiempo invadió el litoral de Bolivia y ocupó militarmente el puerto de Cobija. Luego, ese poder militar se enfiló contra Ecuador e inició una guerra civil y bloqueó sus puertos antes de que el gobernante peruano ocupara Guayaquil con varios barcos y un ejército de 5,000 soldados. Es decir, Perú invadió Ecuador y ocupó Guayaquil. Y aquí viene lo interesante. Ocupa Guayaquil porque, estallada la guerra civil en Ecuador y derrotaron el gobierno provisorio de Gabriel García Moreno, que era de Quito, este se fue a Lima y se alió con el presidente del Perú, con el mariscal Castilla, en busca de apoyo para aplastar a sus enemigos. Desde Perú, lanzó mensajes hacia el pueblo de Ecuador diciendo que el ejército y la escuadra del Perú son nuestros auxiliares y no nuestros enemigos. Gabriel García Moreno. García Moreno regresó al país. Lo hizo en un barco de guerra peruano e insistió al general Franco, que era el jefe de la guarnición de Guayaquil,
para que derrocara a Robles, que era el presidente electo de Ecuador en ese momento, y se proclamara jefe supremo de la costa ecuatoriana, y acordara un armisticio con el jefe de la Fuerza Naval Peruana. Castilla, respaldado por un grupo del puerto de Guayaquil, y García Moreno se sintió traicionado porque hay un acuerdo entre este general Franco y el general Castilla. Y en ese general Franco y general Castilla, Perú ya no le reconoce a García Moreno como el presidente de Ecuador, sino que quiere colocarle a Franco como presidente del Ecuador. Y entonces García Moreno se siente traicionado, rompe con Castilla y se proclama líder de la defensa nacional contra los invasores peruanos. Él trajo a los peruanos. Cuando Castilla lo traiciona, Gabriel García Moreno se proclama enemigo de Castillo y de Franco. En síntesis, el país se deshacía en pedazos, mientras el gobierno peruano, a su voluntad, con esos 4 gobiernos en el Ecuador, hacía lo que le daba la regalada gana. Pero no quedó con eso ahí la cosa. Entonces vino la idea de la anexión de Ecuador a la Nueva Granada. Durante esa gravísima circunstancia nacional, no solo fuerzas externas, sino inclusive internas, conspiraron contra la desaparición del Estado ecuatoriano. En tanto que un sector de la oligarquía porteña buscaba la anexión de Ecuador al Perú, como estamos viendo, también la oligarquía de Quito buscó precautelar sus intereses y extinguir al Ecuador, pero anexando la región al Nueva Granada. Luego del apoyo de su líder en la alianza con Castilla, es decir, Gabriel García Moreno con Castilla, y finalmente clamó la instauración de un protectorado francés. Gabriel García Moreno, que primero quiso entregar Ecuador al Perú, luego quiso entregar Ecuador a Colombia, finalmente optó por entregar Ecuador a Francia y convertir Ecuador en un protectorado. Y escribió una carta que se llama Cartas a Trinité. Fastidiados con la anarquía republicana y convencidos de que solo un nuevo colonialismo podía dar orden y progreso al país, los conservadores quiteños, al igual que otros de América Latina, clamaron la intervención europea. Y en diciembre de 1859, García Moreno escribió al encargado de negocios de Francia, Émile Trinité, la siguiente carta: la felicidad de este país depende de su reunión al imperio francés bajo condiciones análogas a las que existe entre Canadá y la Gran Bretaña. Y en varias ocasiones posteriores insistiría que era necesario un pedido neocolonialista después de haber terminado la guerra. Hoy, nosotros, los ecuatorianos, hemos optado porque la fórmula para evitar que el Ecuador se convierta en un Estado federal, que la costa se vaya con Guayaquil y la sierra se vaya con Quito, es pedir auxilio a Estados Unidos. Entonces, vivimos el neocolonialismo norteamericano. Y para eso
Estados Unidos utiliza la denominada guerra al narcotráfico que estamos viviendo. Quito, que de alguna manera se ha mantenido un poco distante de las zonas de guerra que son la costa ecuatoriana, y Guayaquil, que se ha convertido en el principal puerto exportador del mundo y en el lugar más violento de Sudamérica y de Latinoamérica, después de Haití. Hasta el día de hoy se mantenía un poco segura, un poco tranquila, pero ya la llegada de la pandemia convirtió a Quito en el principal lugar de muerte y de contaminación por la enfermedad durante la pandemia desde el 2020 al 2023. ¿Y por qué se produjo eso? Porque, primero, en Quito había una gran concentración urbana. No es una capital con población dispersa como Guayaquil, sino es una población concentrada y que tiene una alta contaminación de gases por los motores de los automóviles. Y esta altísima contaminación de gas, producida a 2.850 metros de altura, significaba mayor facilidad para el virus del COVID-19 de infectar a seres humanos. Y esta es la razón por la que Quito se convirtió en el lugar con más muertos y más enfermos durante la pandemia en Ecuador. Aunque la pandemia fue más espectacular en Guayaquil, donde los muertos estaban en las calles, en Quito hubo más muertos. Pero terminada la pandemia, Quito se vio realmente aturdida, porque por primera vez se mataba a un presidente, a un candidato a presidente, aunque ya se había matado a García Moreno antes siendo presidente, se mataba a un candidato a la presidencia, pero no siquiera en cualquier parte, no de visita en un pueblucho, no como en Colombia que se fue a visitar alguna ciudad, no, se mata en la capital al candidato y se lo mata en la calle más importante de la capital, en la avenida Amazonas. Y en la zona, en ese momento, más económicamente más fuerte de la capital, el barrio este de la Carolina. Oiga, eso fue un shock, asesinar a un candidato a la presidencia. Y no contento con eso, por primera vez en la historia hay cochas bombas en la Mariscal, no por allá, no por acá, no en la gasolinera allá por el Valle de los Chillos, no por allá en Tumbaco, no, en el pleno corazón de Quito, en la Mariscal. Aquí vienen y le dan 2 bombazos en carros. Eso nunca había pasado, eso era una novedad. Aturdió a toda la gente de Quito. La guerra esta migratoria, esta guerra al narcotráfico, hace que las poblaciones de la costa ecuatoriana se conviertan en infiernos, donde se vive esta guerra a muerte, donde los narcos, los microtraficantes, los secuestradores, los extorsionadores hacen de las suyas y crean una migración masiva, sobre todo a Quito. Y en esta migración masiva también llegan los ladrones, los violadores, los extorsionistas, los secuestradores y los pirómanos. ¿Por qué llega esta gente que vive el deterioro moral? Porque en Guayaquil, los barrios miseria, la situación de miseria
el crecimiento expansivo de la miseria, convertida en barrios y luego convertida en sicarios, en ladrones, en violadores y ahora en pirómanos, migran a Quito y también migran a Estados Unidos. Mientras que en Quito, desde Quito, lo que Ecuador exporta a Estados Unidos son seres humanos que tienen una cultura de paz basada fundamentalmente en un antecedente religioso, en una educación mucho mejor que la de la costa y en grandes habilidades manuales desarrolladas a través de la colonia y la conquista de los incas para la agricultura, para la construcción, para la metalurgia, para la minería. En la costa se produce en exportador de delincuentes. Y estos delincuentes se unen a todas estas olas migratorias que salen por Esmeraldas, por Manabí, por Guayas en las lanchas rápidas junto con la cocaína hasta Guatemala, y de ahí se embarcan al Perú, se embarcan a México, se encaminan a México y a Estados Unidos, en tanto que de Quito fundamentalmente sale la gente que puede pagar el billete de avión y que no puede llevar el paquetito de cocaína, porque el paquetito de cocaína es lo que le permite al migrante latinoamericano sobrevivir al frente del muro de Trump. Es el paquetito de cocaína que lleva el latinoamericano el que pasa por entre los resquicios que deja el muro de Trump, o por encima, o por debajo, por el túnel, o por la mar, y de retorno recibe dólar. Y ese dólar es el que le permite a la gente estar meses a la espera de que Estados Unidos le dé la autorización para llegar a ese territorio, para cruzar legalmente o para encontrar quién lo lleve por el túnel, por el desierto, saltando el muro, por lancha, para invadir ese país. Mientras que los invasores serranos de Estados Unidos son fundamentalmente gente que quiere trabajar. Los invasores costeños que exporta Ecuador son gente que quiere esencialmente ganar dinero a como dé lugar. Eso no importa. Lo importante es ganar plata. Porque en la costa se desarrolló la mentalidad del dinero. El hombre vale por el dinero, por lo que tiene, por la plata que maneja. Los seres humanos allá valen porque dime cuánto, por el oro baila el perro, por la plata baila el perro, por el oro perro y perra. Dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Esa es la mentalidad del costeño. La mentalidad del serrano es: dime quién eres y con quién andas, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Dios, si andas con tu familia, si andas con tus abuelos y familiares, si andas con tu cultura, con tu lenguaje, con tus tradiciones, tú vales por eso. Y esa es la mentalidad serrana. Y es así como hoy, debido a estos incendios que han alterado la totalidad de la mentalidad de los quiteños y les han hecho reaccionar, dándose cuenta
de que gracias al voto de los quiteños, los presidentes de Guayaquil han llegado al poder y lo que han hecho es realmente destrozar la moral, la cohesión social que existía en la capital, junto con los pirómanos, junto con los ladrones, violadores, narcotraficantes y microtraficantes que han migrado de la costa acá. Pero no solamente han migrado ladrones, microtraficantes, también han llegado gente muy buena. La gente, los profesionales de la costa que saben que su vida está en riesgo, que no quieren, que no soportan la extorsión, que no pueden creer que tengan que pagar para poder vivir en ese país, en esa región del país, han migrado a Quito. Y esta gente se ha dado cuenta aquí en Quito que realmente la costa se ha convertido en el infierno, en el campo de guerra de esta guerra al narcotráfico y en el sitio donde los seres humanos pierden todos los escrúpulos morales. Muchas gracias.